Buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy quiero hablarte de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y con quién realmente camina el Espíritu de Dios? Porque nos han enseñado que el Espíritu Santo camina con todos en este mundo. Pero vemos que las Sagradas Escrituras nos enseñan otras cosas a través de la palabra del Señor, de cómo el Espíritu de Dios es tan sensible, se contrista, se humilla, lo puedes entristecer, lo puedes resistir. Y hoy quiero hablarte sobre esta persona del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice en Romanos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con E mayúscula es vida y paz. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya y que el Padre envíe al Consolador para que los guíe a toda verdad. Aquí vemos que algo que dijo Jesucristo muy importante, que dijo: los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y hoy el predicador y el siervo de Dios anda en mentiras, anda en injusticias, y ellos creen que el Espíritu de Dios camina con ellos, cuando el Espíritu Santo dice, cuando Jesucristo dijo: el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no va a caminar con una persona que eche mentiras, con una persona mentirosa, con una persona que está en pecado, que practica el pecado, con una persona que le gusta la murmuración, el chisme, la contienda, la habladuría, una persona que no ayuna nunca, una persona que nunca ora, una persona que nunca se somete a lo que el Espíritu Santo estableció en las Sagradas Escrituras. Dice su palabra: sed santos, porque Él es santo. Ahí nos está llamando que tenemos que vivir en una santidad y en una pureza para que el Dios del cielo camine por nosotros, camine con nosotros, perdón. Pero hay otro pasaje que a mí me voló la tapa al cerebro, que dice así: dice que el Espíritu de Dios no camina con cualquiera. Dice que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios y obedecen a Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que hacen lo que el Espíritu Santo dice, aquellos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo debe de entender que es una persona con la que está tratando. El Espíritu Santo no es una paloma que descendió en aquel tiempo en Lucas capítulo, cuando fue el bautismo de Jesús, descendió sobre una paloma, sobre Jesucristo en forma corporal. Pero el Espíritu Santo, dice su palabra, que se contrista. Dice: ¿por qué contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no cuidamos la manera de vivir, no cuidamos nuestra boca, no cuidamos el chisme, no cuidamos las malas groserías que salen de nuestra boca, no cuidamos la murmuración, lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos. Él se contrista. Y hoy quiero decirte que hagas un alto a tu vida y hagas conciencia. No vaya a ser que tú estés contristando al Espíritu Santo, lo tengas contristado en tu vida. El Espíritu Santo es una maravillosa persona que camina con nosotros. El Espíritu Santo es el que parte los dones espirituales, el que reparte los dones espirituales. Esos 9 dones espirituales, Él los repartió a nosotros, la iglesia. Dice que el mismo Espíritu reparte los mismos dones. El Espíritu Santo, dice su palabra también, que es el que comisiona a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Él es el que los comisiona. Acuérdense que hay un pasaje bíblico que le dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Qué estamos haciendo sin el Espíritu Santo, caminando en un ministerio sin el Espíritu Santo? Tú no puedes predicar ni siquiera puedes predicar sin la presencia del Espíritu Santo en un lado de ti. Ni siquiera puedes leer la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, porque Él la escribió, la palabra del Señor. Tenemos que darle una importancia al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo oye, escucha, tiene voluntad propia. Hay otra palabra en el libro de los Hechos que dice: y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros encargar este trabajo. Fíjate lo que dice: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, que le pareció bien al Espíritu Santo, dice. Tantos pastores que estamos
trabajando, estamos caminando sin esta maravillosa persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no camina con cualquiera. El Espíritu Santo no camina con chismosos. El Espíritu Santo no camina con hipócritas. Que hoy te hablo del hermano y mañana lo saludo como sin nada. El Espíritu Santo no camina con ellos. El Espíritu Santo no camina con aquellos que ven una mujer y la desean en la calle. El Espíritu Santo no camina con aquellas personas que ocultan el pecado, porque el Espíritu Santo lo primero que hace cuando viene a la vida de alguien es exponer el pecado para quitártelo, para limpiarte, para cambiarlo. Pero el Espíritu Santo visita a una persona y tú ocultas el pecado. El Espíritu Santo no está caminando contigo. Hay gente que dice, el Espíritu Santo camina conmigo y las obras de ellos son otras cosas que están haciendo contrarios a lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo es tan real que camina con nosotros, Él habla, Él escoge, Él se dice lo que se tiene que hacer, Él dice qué mensaje vas a predicar. ¿Qué hace la iglesia caminando sin el Espíritu Santo de Dios? Imagínate una persona que nunca ayuna, vive totalmente en la carne y dice su palabra que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y ellos dos se oponen entre sí, dice. Y la carne no quiere que hagas la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás en la carne, el Espíritu Santo no camina contigo aunque abras la palabra de Dios y prediques la palabra del Señor. Necesitamos someternos al Espíritu Santo, al Espíritu de santidad. El Espíritu Santo tiene varios nombres. Uno es el Espíritu de Cristo, otro es el Espíritu de verdad, otro es el Espíritu de santidad, el otro es Santo Espíritu de Dios. Cuando David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real y camina entre nosotros, pero no todos caminan con el Espíritu Santo. Porque Él no va a caminar con un pecador. Él es santo y es puro. Él no va a caminar con alguien que esté en pecado predicando la palabra. Él no lo va a respaldar. Él no lo va a caminar. Él no va a caminar con una persona que se casa cada rato. Él no va a caminar con una persona que está pecando deliberadamente cada rato practicando el pecado. No va a caminar con un chismoso. Él es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tenemos que ser verdad. Tenemos que ser limpios. Tenemos que ser santos, ser puros, para que el Espíritu Santo camine con nosotros. Pero nos han vendido esas historias a través de las redes sociales, muy buenas prédicas que el Espíritu Santo camina con todos. Si caminara con todos, todos fuéramos un Tibi Joshua. Si camináramos, el Espíritu Santo caminara con realmente con nosotros, hiciéramos lo que muchos hombres de Dios tan grandes que Dios camina con ellos los hiciéramos nosotros. No nos engañemos. El Espíritu Santo no puede ser burlado. El Espíritu Santo de Dios tiene voluntad propia y se entristece, se contrista, se resiste. Si Él te dice que entregues un pecado y no quieres, tú lo estás resistiendo y estás pecando. ¿Realmente el Espíritu Santo está caminando contigo? Hay gente que dice, y yo escucho que dice, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me reveló, me mostró el Espíritu Santo. Pero nunca les muestra el pecado con el que batallan. Nunca les muestra el pecado oculto que ellos tienen, el pecado de pornografía, el pecado de andar con muchas mujeres, el pecado de lascivia, de lujuria, el pecado de envidia con el otro. No puedes estar jugando con el Espíritu Santo de Dios. Pero todo aquel que camina con el Espíritu Santo de Dios va a ver una diferencia en su mensaje. Va a haber una diferencia en ese hombre de Dios. Así que prepárate y examina tu vida a ver si realmente estás siendo puro, haciendo limpio. Hay matrimonios que se están desbaratando. Matrimonios cristianos que se están desbaratando. El Espíritu Santo no está ahí. Yo no puedo llegar y maltratar a mi esposa y luego después subirme a un púlpito a hablar de Jesucristo. Imagínate yo maltratar a mi esposa, pelearme con ella y decirnos tantas cosas y después llegar a un púlpito, subirme y hablar que el Espíritu Santo está ahí. Eso es una mentira. El Espíritu Santo es santo. Él es puro y Él se contrista y nos está llamando a una vida santa. Examina tu vida si realmente el Espíritu de Dios está caminando contigo o simplemente estás perdiendo el tiempo en esta tierra jugando con el pecado y jugando con el Espíritu de Dios.
Déjame decirte, el Espíritu Santo no camina con cualquiera. Él camina con los obedientes. Él camina con los santos, con los puros, los que caminan en santidad, los que no hablan del hermano. Él camina, él dijo, caminen como Jesucristo caminó en esta tierra. Jesucristo era un hombre como tú y como yo, pero era Dios, pero vino como hombre, lleno del Espíritu Santo, que nunca pecó. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este video, porque muchos quizás están equivocados y tienen una doble vida en su casa y en el púlpito son otros. Bendiciones, Dios te guarde, comparte el video, dale link a la campanita y suscríbete en esta nueva serie de quién es el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones.